Bien, pues muy buenos días. Lo primero que quisiera es agradecerles. De nuevo es un honor estar aquí en Honduras, en una coyuntura difícil, según hemos estado viendo desde México en las noticias, con historias muy dolorosas, sobre todo viendo la necesidad de migración de contingentes muy amplios de población para tratar de llegar a los Estados Unidos. Y bueno, la verdad es que es doloroso, sobre todo cuando se le tiene aprecio a un país, a una sociedad, cuando ve, digamos, las complicaciones que están pasando. Quiero agradecer muy especialmente a la Fundación, a Severina, a Denise, a ustedes en la universidad, a Ricardo, justamente por todo este apoyo y pues interés a que sigamos participando acá. A ver, lo primero que quisiera señalar es, hay varias presentaciones que nos toca hacer en esta visita y esta es la más breve de todas. Quise hacer algo muy condensado, distinto a otros sitios, para que tengamos sobre todo tiempo de platicar y no que sea simplemente una exposición, porque justamente estamos anunciando que esto es un conversatorio, un diálogo de posturas, de inquietudes, de intereses sobre eso. Entonces, bueno, pues ustedes tienen la plena libertad de que estemos todo el tiempo cortando, dando la mano, diciendo, estando de acuerdo, en desacuerdo, lo que ustedes gusten. Y lo primero que quisiera es empezar con una provocación. Si ustedes ven la primera lámina, no dice fallos de mercado, sino fallos de Estado. A ver, no es error. ¿Por qué estoy planteando fallos de Estado? Generalmente se nos plantea el mercado como el mecanismo más eficiente de asignación de recursos. Y de hecho, si uno ubica lo que es la economía clásica, en Adam Smith, desde 1776, nos dicen la riqueza de las naciones. A ver, la propensión que tenemos los seres humanos a intercambiar nuestros trabajos, expresados en los bienes que hacemos, en los servicios que prestamos, por otros, ¿es una acción deliberada y consciente o es simplemente un reflejo de la naturaleza humana? En otras palabras, ¿el mercado es un fenómeno natural o es una acción construida por el ser humano? ¿Perdón? Una acción construida por el ser humano. ¿No? A ver, en economía clásica Smith dice es una propensión natural. El mercado funciona como una relación natural del ser humano, es parte de nuestra naturaleza, no es resultado de un esfuerzo consciente, así somos. Y el que así seamos nos lleva a la existencia de leyes naturales. El siglo XVIII, Smith, es justamente el denominado siglo de las luces. En otras palabras, es el siglo de la emergencia de las ciencias, en el sentido contemporáneo, de lo que después le llamaríamos el positivismo, el método científico. Y hay leyes naturales en la economía, concretamente las leyes del mercado. ¿Cuáles son las leyes del mercado? Pues la ley de la oferta y la ley de la demanda. Y al ser leyes naturales, el mercado tiende normalmente a ajustar oferta y demanda al equilibrio. ¿Puede haber fallas en ese sentido? Es como si nosotros dijésemos, falla la ley de la gravedad. ¿Cómo está esto de que falla la ley de la gravedad? En todo caso, puede fallar nuestra interpretación de la gravedad, pero no la gravedad en sí misma.
sino las condiciones en las que se aplica. Es decir, bueno, no va a ser lo mismo aquí que en Júpiter. O podemos decir, falla la lógica de la geometría euclidiana. No falla. Lo que pasa es que hay un avance superior de la geometría, que es la no euclidiana. Entonces estaríamos entrando a otra lógica, pero las leyes naturales en este sentido no estarían fallando. Si no fallan las leyes del mercado, entonces evidentemente lo que fallamos somos nosotros, los seres humanos, a la hora de interferir con esas leyes del mercado a través del Estado. Por lo tanto, cada que actúa el Estado, tenemos que preguntarnos en esa lógica por qué se mete en lo que no le importa. Y entonces diríamos, a ver, si algo no está ocurriendo bien con el mercado, entonces es el mercado mismo el que falla o qué está ocurriendo. Es parte como de las preguntas originales. En otro tipo de visión completamente distinta, que es la de economía social de mercado, y junto con ello muchas otras, siglo XX, 2 siglos después, teoría keynesiana, resulta que las leyes del mercado no son naturales. Y entonces ya tienes razón. Es otra interpretación completamente diferente. Si nosotros decimos el mercado es un mecanismo que hemos construido deliberadamente los seres humanos, entonces ese mecanismo sí puede no solamente tener fallas, sino puede no tender naturalmente al equilibrio. Y entonces ahí viene una bronca. Si no tiende naturalmente al equilibrio, entonces el Estado tiene mucho que hacer. Pero si el Estado tiene cosas que hacer, entonces el Estado, entrecomilladamente, naturalmente tiende a fallar. ¿Por qué entonces decimos que el mercado tiende naturalmente a funcionar bien y el Estado a funcionar mal? Estamos justificando cada intervención del Estado por fallos en el mercado. Y nunca nos planteamos la pregunta al revés. ¿Por qué aquí tiene que intervenir el mercado? No es por fallos del Estado, pero la lógica eficiente natural sería el Estado. Nos sonaría raro, pero metodológicamente es lo mismo. ¿Cuál falla y cuál no falla? ¿Cuál es el mecanismo aceptable? En economía social de mercado, no solamente en su concepción original, eso lo podríamos trabajar después más tarde, o les paso la ponencia de ayer, en realidad no hay una visión unitaria entre Eucken, Merhart, Konrad Adenauer, Müller-Arndt, etcétera, sobre papel de Estado y de mercado. También hay disputas internas, también por eso no es un modelo estático. Pero lo que está claro en todos los aspectos es que el Estado tiene una función fundamental de orden regulatorio. Y entonces podemos decir también, el Estado puede fallar, sí, y entonces el mercado tiene cosas que hacer. Claro que sí. Entonces no es una visión estatizante, no es una visión evidentemente ni prosoviética, ni es una función burocrática, pero está muy lejos también de ser una función simplemente de libre juego de las fuerzas del mercado en el sentido clásico. Entonces, ¿qué papel le toca al Estado? ¿Qué papel le toca al mercado? ¿Y qué soluciones podemos proponer para circunstancias específicas? Ojo, soluciones no son recetas de cocina. No es tú lo que tienes que hacer es esto, esto y esto. ¿Por qué? Porque cada sociedad tiene una configuración distinta. Lo que vieron con Eugenio,
existen una serie de elementos culturales que no se pueden replicar de una sociedad a otra de manera mecánica. Somos seres humanos, no somos máquinas. Entonces no se trata de copiar lo que haya hecho nadie. Justamente un problema grave que estamos viviendo ahorita entre Honduras, El Salvador, Guatemala, México, el Triángulo del Norte y México, es que los cuatro hemos sido durante los últimos 30-35 años, salvo espacios muy breves, raras excepciones, de los mejores alumnos del Consenso de Washington. Si alguien ha hecho lo correcto, hemos sido nosotros. De acuerdo a todo lo que es los planteamientos que podemos ver en los manuales de economía, fundamentalmente el MAEC, y de ahí nos seguimos. Estamos haciendo lo que se debe, estamos siendo responsables con lo que nos dicen los grandes expertos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo. Estamos haciendo lo que se debe, no como esos irresponsables chinos, coreanos, hindús, que llevan 30 años creciendo al 9% anual. ¿Cuáles han sido los realmente responsables y cuáles son los que no han sido? ¿Qué ha pasado con los alumnos desobedientes y qué ha pasado con los obedientes? Entonces, si hablamos de políticas responsables, ¿responsables ante quién? Ante el déficit público, las reservas internacionales, la tasa de interés y la tasa de inflación, o ante los problemas de distribución del ingreso, pobreza, precariedad del empleo y desarrollo y medio ambiente. ¿Cuáles son realmente nuestras prioridades? ¿Qué significa ser responsable o establecer políticas responsables y qué significa establecer políticas irresponsables? Esto viene de otra serie de preguntas. A ver, entonces si hablamos de fallos, sea del mercado, sea del Estado, entonces lo primero es ¿qué significa fallar? ¿Fallar en qué? ¿Ante quién? ¿Por qué? ¿Cómo medimos ese fallo? Y luego, si tenemos fallos, ¿qué implica subsanarlos? Subsanarlos quiere decir tratar de restablecer equilibrios de mercado, y entonces sacamos nuestro modelo econométrico y tratamos de encontrar un nuevo punto de equilibrio paretiano. O restablecer equilibrios significa propiciar contratendencias sociales que mejoren, por ejemplo, distribución del ingreso, sustentabilidad, dignidad humana, arraigo social, y eso no se mide en un modelo econométrico. Ya desde los años 70 del siglo pasado, con James Tobin, se demostraba justo matemáticamente que el óptimo económico no tiene por qué corresponderse con un óptimo social. ¿Qué es entonces lo que nosotros estamos buscando? O lo que nos interesa sobre todo es generar sostenibilidad. En otras palabras, poder garantizar la capacidad o la posibilidad de que podamos seguir viviendo juntos, inclusive para generaciones venideras. Ya no es un problema de sustentabilidad. Sustentabilidad es cómo se sustenta la naturaleza, y entonces tratamos de generar simplemente el mecanismo libre para que la naturaleza pueda sostenerse. No, ahora ya no se trata de sustentabilidad, sino de sostenibilidad. No es que la naturaleza funcione por sí misma solita después de lo que hemos hecho, es qué hacemos nosotros para resarcirla, para regenerarla. Eso implica un elemento que va mucho más allá, hasta de lo económico y lo sociológico, que va con todas las disciplinas científicas y los planteamientos culturales, que se diga cómo hacemos que en este planeta podamos seguir viviendo. Eso ningún modelo matemático lo va a poder resolver. Implica siempre un criterio de subjetividad. ¿Y eso qué implica? Decir, a ver, vamos a resolver las broncas que tenemos. ¿Para cuándo? Para dentro de 3 siglos.
No, pues, señora, ahorita lo que me interesa es comer mañana. O hoy. Entonces viene el problema de los plazos. ¿Y qué tenemos que hacer en una lógica de corto, mediano y largo? ¿Y qué significan el corto, mediano y largo? A ver, doy un ejemplo. Por ahí algún empresario me hablaba de algún mariscal napoleónico que en alguna batalla generaron una destrucción terrible por el campo de batalla de todo lo que era el entorno natural. Pues aquello acabó siendo un tiradero por cañonazos y por el derramamiento de sangre, por todo lo que sea. Y entonces, que el mariscal o el comandante de esa operación le dijo a sus allegados, a los generales, a sus coroneles, les dice: oigan, pues descansen ahora, pero mañana en la mañana necesitamos empezar a sembrar los árboles, necesitamos recomponer todo esto. Y la respuesta que tuvo de parte de sus allegados fue: señor, los soldados están muy cansados, están muy dolidos por sus compañeros muertos y no tenemos fuerza para hacer lo que ustedes nos piden en este momento. Además, esos árboles, si los sembramos mañana, van a tardar 50 años en que finalmente maduren y estén amplios. 50 años. No, entonces no van a comenzar mañana, comienzan ahora. ¿Sí me explico? O sea, largo plazo no es lo que vayamos a hacer después. Largo plazo es lo que estamos buscando a partir de lo que hagamos ahorita. Y eso de nuevo plantea mucho el problema de las acciones. Lo que se ha ido haciendo como estrategia básica en nuestros países, en América Latina, parte de la lógica fundamental de la articulación, digamos, entre el Estado y el mercado, son las alianzas público-privadas. En otras palabras, es el decir: a ver, tenemos que actuar juntos el Estado y el mercado. Pero aquí viene un problema fundamental. ¿Cuál es el interés básico del empresario privado? ¿Perdón? La rentabilidad, obtener una ganancia. Eso no es malo, es su función, es su forma de sostenerse a sí mismo, de buscar un beneficio, de mantenerse en el tiempo y al mismo tiempo con eso ofrece bienes y servicios a la sociedad. ¿Cuál es el interés de la participación económica del Estado? ¿Por qué interviene el Estado en la economía? Para mejorar las condiciones de la población. Es un interés de bien público, de interés público. El interés esencial no está en una rentabilidad. Cuando nosotros lo que hacemos es articular en un mismo proyecto el interés público y el interés privado, estamos diciendo que estamos generando una tensión, dos intereses que no necesariamente son compatibles. ¿Pueden ser compatibles? Bueno, pues sí. Es decir, el Estado, si quiere hacer una carretera, necesita contratar a una empresa que haga el pavimento, o que lleve la maquinaria, o que haga la maquinaria, o que haga la señalización, o que haga lo que sea, o hasta la pintura, evidentemente. Pero esto significa que el que hace la maquinaria o el que lleva la maquinaria lo que busca es obtener ganancia. El Estado lo que busca no es necesariamente obtener ganancia, sino garantizar el desplazamiento de la población de un lugar a otro. Y entonces ahí viene un problema de precios y de lógica de contratos. Si el Estado efectivamente tiene o está dominado por el interés público, puede negociar adecuadamente. Pero ¿qué es lo que pasa si el Estado y el empresario son básicamente los mismos?
si cuando acaba el periodo de gobierno, el gobernante se va como directivo de la empresa de carreteras? Es decir, el que se encarga de hacer los contratos para contratar a las empresas de carreteras, después se va de empresario de carreteras. Y resulta que los empresarios, a su vez, colocan a sus alfiles para que sean diputados o jefes de departamento o presidentes o gobernadores o ministros. Sí. ¿Dónde está entonces el equilibrio del interés público y el privado? Es decir, ahí lo que estamos teniendo es lo que se ha dado en llamar el síndrome de la puerta giratoria. Donde se va pasando en esta puerta entre el sector público y el privado, y ahí la vamos dando. ¿Cuál es el interés que se pierde? Evidentemente el interés que se pierde es el público. Aunque tengamos gente que representa al poder público, en realidad, aunque lo represente, lo que está buscando es el interés privado por su propia carrera, digamos, laboral o de negocio, y por el tipo de vínculos que establece. Cuando decimos la estrategia económica la tenemos que hacer con los empresarios, lo que estamos haciendo es hacer a un lado a todos los demás. A los pobres les damos los programas sociales. La política social se hace para los pobres. La política económica se hace para los ricos. Y entonces separamos totalmente política económica y política social, y lo único que hacemos es reproducir las inercias de polarización de la sociedad. Entonces, ¿cómo poder establecer una lógica de alianza que sea distinta? Necesitamos un poder público verdaderamente autónomo. ¿Y cómo hacerle para que sea autónomo del poder económico? Pues necesitamos contrapesos. Es decir, sí que participen los empresarios, sería una locura decir que no participen. El gran problema es, ¿solo los empresarios? Si nosotros no tenemos sindicatos de trabajadores, o los sindicatos están comprados por líderes tramposos o igualmente corruptos, entonces nadie representa a los trabajadores. Si tenemos organizaciones no gubernamentales u organizaciones de la sociedad civil, que también el interés fundamental es establecer buenas relaciones con el gobierno, con los empresarios, porque son los que los financian, pues no tenemos una representación de la sociedad civil, sino una representación de quien financia estas organizaciones. Si estamos teniendo un sistema escolar o universitario en donde lo que estudiamos es simplemente a reproducir las mismas inercias, pues entonces no cambiamos nada. Y entonces generamos un terrible desgarramiento social, con una parte creciente de la población que simplemente queda excluida de cualquier posibilidad de desarrollo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vete corriendo a donde sea. Pues vete de Honduras a Guatemala, de Guatemala a México, de México trata de entrar a Estados Unidos, y si no te dejan ahí, pues lástima, ya no es mi problema. En economía social de mercado se supone que la base fundamental de consideración es la dignidad humana. ¿De qué dignidad hablamos? Cuando simplemente le decimos aquí no te necesitamos, lárgate. Eso es un problema muy fuerte, en el que finalmente estamos el Triángulo del Norte, más muchos países más, y México. Entonces, si se trata de establecer alianzas entre el mercado y el Estado, ¿alianza para hacer qué? Es decir, es ahí donde la respuesta no puede ser universal ni de un modelo. ¿Qué es concretamente lo que podemos y queremos hacer para una sociedad como la hondureña? Y en ese sentido medir los éxitos y los fracasos. En otras palabras, no decir lo que queremos es una mayor equidad y justicia y distribución del ingreso y luchar contra la pobreza. Todo eso que queremos es muy bonito, y a la hora de ver los resultados decimos, es que la tasa de inflación funcionó de tal manera y la tasa de interés tanto y la reserva de divisas es de
tanto y la balanza comercial nos dice tal cosa y estamos exportando tal producto. A ver, no es lo que prometiste. A ver, contesta en términos de lo que estás prometiendo, no en términos de lo que te está pidiendo la institución financiera internacional o la Organización Mundial del Comercio. Son dos cosas distintas. Entonces, aquí viene otra cuestión. Si nosotros hablamos como Estado-Nación, el decir con quién tiene que ver con una lógica de política industrial para poder resolver problemas. Nos vamos a aliar simplemente con las grandes instituciones financieras o hipotecarias y con los grandes poderes internacionales. Y entonces, ¿qué papel le damos a la micro, pequeña y mediana empresa, que son los que en realidad representan recursos fuertes y son los que pudieran generar la inversión para contratar cada una 2, 3, 5, 10, 50 trabajadores, personas que pueden actuar en términos de lo micro, de lo local, de lo regional, de la satisfacción de las necesidades básicas? Yo no sé aquí en Honduras, pero en México la estrategia de apoyo a micro y pequeña empresa es lo que yo llamaría la estrategia Chava Flores, que fue un compositor mexicano, que tenía una canción que decía: mira Bartola, y te dejo esos 2 pesos, pagas la renta, el teléfono y la luz, de lo que sobre. Es decir, te damos 2 pesos y con eso resuelves la vida. ¿Qué sectores apoyar? ¿Simplemente sectores exportadores? ¿O favorecemos mercado interno con sectores tradicionales que tengan potencialidad de futuro? ¿Cómo innovamos sectorialmente? ¿Qué regiones son las que queremos apoyar? ¿Las más ricas para que decir somos el Valle del Silicón de no sé dónde? ¿O para decir, a ver, necesitamos mejorar la situación de regiones depauperadas? ¿Cómo articulamos con formas sociales y solidarias? ¿A quién le compramos como gobierno? ¿Qué debemos de tener en nuestras reuniones de trabajo? ¿Aguas de frutas producidas por la gente que vive a la redonda o Coca-Colas? Es decir, ¿cómo regulamos frente a los monopolios, que es esencial en economía social de mercado, con la oficina anticárteles? Es decir, en Alemania no hay Sam, ni Costco, ni Walmart, ni Oxxos, ni, bueno, no sé si haya 7-Eleven, ni Electras, ni nada de esto. Porque no generan mayor valor agregado. Lo que están haciendo es simplemente redistribuir riqueza en favor de grandes empresas, frente al pequeño empresario y frente a la población. Y poco importa de qué país sean. Es decir, el que aquí Electra tenga un papel enorme, sinceramente por mí, que háganles lo que quieran, porque son empresas que destruyen tanto al productor real o al pequeño comerciante real de Honduras, como de Nicaragua, como de México, como de cualquier otro lado. El capital no tiene bandera, no tiene patria. Necesitamos procesos de investigación y desarrollo. ¿Qué necesitamos para nosotros mismos? En alguna población a la que vine el año pasado, alguien que salió corriendo después de la sesión de la mañana decía: es que tengo que abrir ya mi negocio, mi tienda. Pues, ¿qué tienes ahí? Es una cafetalera, no recuerdo el nombre de la población. Decían: no, pues es que tengo un puesto de bicijugos. ¿De qué? Sí, ¿qué es eso? No, es un negocio de jugos, pero donde tengo conectado un pequeño dinamo, una generación de energía a partir de una bicicleta. Entonces la gente llega y durante 5 o 10 minutos le está pedaleando la bicicleta y con eso se activa la licuadora para poder hacer el jugo. Entonces hace ejercicio. ¡Qué maravilla! Eso es innovación. Es decir, eso es lo que tendríamos que estar impulsando. Y una política fiscal equilibrada, pero también obteniendo recursos. Entrando aquí vi una calcomanía que decía justamente por una política fiscal justa. Realmente tenemos una política fiscal justa en América Latina. Y ahí podemos hablar del papel, por ejemplo, de las cooperativas. Digo, ya aquí no detallo porque ya he estado hablando mucho tiempo, pero aquí es importantísimo ver realmente
no solo si nos aliamos o no Estado y mercado con sector privado, sino con qué sector privado. ¿Cuál es el sector privado que nos interesa para nuestra sociedad? ¿A quién apoyamos y a quién le pegamos? Si apoyamos fundamentalmente a la gran empresa y entonces dejamos marginada a la micro y a la pequeña, me recuerda una historia terriblemente cruel y machista que llegué a oír en México, de decir, a ver, yo vi que estaban 4 tipos golpeando y violando a una muchacha en tal lugar, ahí en la noche. Entonces yo dije, híjole, ¿entro o no entro? ¿Entro o no entro? Pues entro. No, entre los 5 no saben qué le pusimos. Es lo que está haciendo el gobierno. Es decir, a ver, están golpeando entre todos a quien esté en una posición de indefensión y nos metemos, pero nos metemos a apoyar al que está más fuerte. Eso es a lo que estamos jugando. ¿Qué queremos hacer? Apoyar a sectores básicos, fortalecer socialmente, buscar realmente el bien común con libertad, solidaridad, subsidiariedad. Eso es economía social de mercado. Eso me parece que es lo que tendría que ser fundamental y lo que no estamos haciendo en nuestros países. Por último, creo que lo básico que señala Eugen es el tratar de lograr la independencia del poder ante juegos de interés de los grupos de presión, porque si no el Estado queda completamente atrapado. El Estado no es Estado en el sentido del interés público, sino se convierte, desgraciadamente en términos marxistas, en otras palabras, lo que estamos haciendo le está dando razón al marxismo, de decir finalmente el Estado se está convirtiendo solamente en un representante de grandes intereses económicos. ¿El Estado tiene que ser eso? No, no hagamos que lo sea. No le demos la razón a Marx, porque si le damos la razón a Marx, va a haber las mismas consecuencias que Marx está previendo. Queremos defender un sistema de mercado, no propiciemos una situación en donde el mercado se vuelva completamente inviable. Lo que hemos tenido muchísimas veces ha sido utilizar retóricamente la economía social de mercado para defender posturas que no tienen nada que ver con economía social de mercado. Por ejemplo, si tenemos un gobierno socialdemócrata, de centro izquierda o de plano de izquierda, decimos hay que meter economía social de mercado y economía social de mercado. Parece que se está hablando de lo mismo del consenso de Washington, que sea la libre fijación de precios, de contratos y que todo el mundo haga lo que quiera. A ver, sí, se implica una liberalización, pero no que todo el mundo haga lo que quiera. Y entonces en esa lógica de repente, ¿qué decimos? Ah, no, pues que cada quien actúe responsablemente, que el empresario tenga buena conciencia, que sea responsable y buena onda. A ver, la bronca no es a qué iglesia nos metemos, por Dios. La bronca es cuáles son las reglas con las que jugamos. No es solo cuestión de buenas voluntades. Qué bueno que haya buenas voluntades, pero pensar que con eso es suficiente es completamente iluso. O confundirlo con economía social y solidaria. Entonces decir, la economía social de mercado es el refugio frente al monopolio. Pues bueno, es un refugio, pero en una lógica de defensa de piedras contra cañones. Qué bueno que haya esfuerzos de economía social y solidaria, qué bueno que las comunidades se puedan organizar y generar algunos procesos de éxito, pero socialmente no es eso lo que puede generar una alternativa completa. Por eso necesitamos una estrategia de carácter macro. Y necesitamos ver cuáles son las implicaciones de la forma en la que se está llevando la economía de una sociedad en términos de los deterioros sociales, o al revés, en términos de sus beneficios reales. Pero valorar en términos sociales la estrategia económica. Eso es esencial. Eso es lo que quisiera plantear simplemente en este saque. Y aquí todos ustedes son del área económico-administrativa, me imagino. No. ¿De dónde, de dónde eres? Trabajadora social del área de ciencias sociales. Ah, muy bien. Que ahí también aparece esencial. Es decir, decía
Piketty, la economía es algo demasiado importante y fundamental como para que tengan el gravísimo error de dejarla en manos de los economistas. Qué bueno que pueda haber entonces una participación y entrar a la discusión económica desde fuera de lo que es propiamente la disciplina. Yo creo que eso es claro. Todos los demás si vienen acá de estar, ¿y quiénes son economistas? Ah, bueno, pues aquí sí ya hay una buena parte, y los demás administradores, contadores, financieros. ¿Cómo ven todo esto? ¿Turistas? No, Estudiantes también. ¿Cómo ven este planteamiento o esta problemática? ¿Qué tiene que ver con lo que estudiamos en economía en la Autónoma de Honduras? ¿Abordamos estos temas? ¿No los abordamos? ¿Cómo los abordamos? ¿Y de qué sirve? ¿O de qué serviría abordarlos de otra manera? Por favor. Creo que la inclinación, digamos, de la Escuela de Economía, creo que se hace como 4 años más o menos. Ahora soy docente y la inclinación, digamos, en términos de la enseñanza, del proceso de enseñanza-aprendizaje de la UNAM, es siempre volcado al estudio, digamos, de los problemas económicos a través de las teorías neoclásicas. Es una predominancia de las teorías neoclásicas. De hecho, no se discute y no se refuta en ningún momento los planteamientos de la escuela neoclásica. Pareciera que se adoptan como una especie de dogma de fe, lo que dicen los neoclásicos. Y hay mucha, digamos, intolerancia en términos de la incorporación de perspectivas que no sean estrictamente de carácter económico. Es decir, lo que usted plantea y el cierre que hizo de su exposición me parece que refleja, digamos, lo que vendría implicando el contexto de la escuela, y no sé si en Unitec, que hace 4 años también, o 5 años, abrieron una carrera de economía, refleje precisamente eso. No se puede, o creemos los economistas que tenemos el monopolio de la verdad en los asuntos económicos, y no se hace, digamos, apoyo de ciencias sociales que están como cercanas a la economía, pero que consideramos que por el método que aplicamos para estudiar la economía somos, digamos, como seres superiores. Entonces, el modelaje econométrico se sobrepone o se impone muchas veces como criterio de verdad en la solución y en la toma de decisiones de políticas económicas en el país. Y eso es lo que se enseña aquí al estudiantado, que el modelo econométrico, digamos, vale más que incluso que la concepción del ser humano y la concepción, digamos, del hombre que puede haber implícito en una política pública. Entonces, de hecho, hay una tendencia, pero los estudiantes también lo piden así. El estudiante pide, por lo general, que quiere más econometría, que quiere más estadística y más matemática, lo cual me parece bien, pero uno esperaría que a veces también el estudiante reflexionase un poco sobre el planteamiento filosófico que esconde cada una de estas posturas económicas, y eso tampoco se dice. Pero yo digo, los docentes deberían ser la guía de todos los estudiantes en ese sentido, fomentar el debate, que precisamente la universidad es el espacio propicio para debatir y para incluso, digamos, entrar en contradicción y en tensión en este tipo de temas, que son fundamentales, pero no lo estamos haciendo. Eso es lo que opino yo, desde la parte, digamos, académica. No sé cómo se maneja el nivel de las instituciones públicas, pero creo que la cuestión no es tan diferente. De hecho, hace poco firmamos el acuerdo de San Juan con el FMI, entonces no es tan diferente. Así es. Duro. Duro, profesor. A ver. Primero, el papel de los números. ¿Qué es lo que hace que nosotros tengamos una aproximación científica de algo? ¿Qué es lo que hace que lo que nosotros digamos realmente tenga valor científico? El método que utilicemos. Si entendemos que el método es simplemente basado en el positivismo kantiano o del neopositivismo de Wittgenstein, entonces simplemente nos estamos cerrando a una parte completamente acartonada de la realidad, porque no estamos advirtiendo
toda la subjetividad que puede darse en cualquier conocimiento científico o no. Perdón que aquí me vaya con rollos más epistemológicos o filosóficos, pero a ver. Veamos simplemente, ni siquiera en economía, física, teoría atómica. Nosotros tenemos aquí nuestro átomo, aquí tenemos el centro, el protón, el neutrón, y aquí estamos teniendo los electrones. Y luego vamos a tener fila, tenemos nuestra tabla periódica de los elementos, y luego aquí y luego empezamos, bueno, empiezan a circular ahí. No sé si hubiese chance de tener algún marcador. Ay, perfecto, muchas gracias. Gracias. Y aquí va, excelente, aquí va la diferencia. ¿Podemos saber exactamente a qué velocidad va y en dónde está un electrón? No lo podemos saber. ¿Por qué? Porque para ver algo, aunque sea con el microscopio más desarrollado que exista, se necesita luz. Y la luz afecta la posición y la velocidad del electrón. Por lo tanto, el que nosotros digamos dónde puede estar o en qué región está, la región energética, REM que se llama, finalmente está respondiendo a un modelo subjetivo que nosotros estamos haciendo. No existe el conocimiento objetivo científico absoluto, ni siquiera en la física. Es decir, la matemática misma no es puramente cuantitativa, aunque suene extraño. Decía un experto, un epistemólogo muy reconocido en México, Fernando Cortés, dice: no hay disciplina más cualitativa que la matemática. Yo nunca he visto caminar enfrente de mí un 4. ¿Cuál es la realidad de ese 4? ¿Qué es ese 4? Es decir, ¿cómo se construyen los números? ¿De dónde sale la información? ¿Cuál es el concepto que estamos creando cuando decimos la tasa de desempleo es de tanto o de tanto? Entonces finalmente nos llegan las bases numéricas y partimos que la base numérica en sí misma es la realidad. No, no es la realidad. Las matemáticas no mienten, pero con las matemáticas podemos decir la mentira que queramos. Si nosotros nos basamos simplemente en eso, estamos curiosamente negando la realidad y estamos utilizando un discurso esotérico, en el sentido de lo complejo, de lo extraño, muy similar al de la Edad Media. En la Edad Media europea, en el agujero negro de la historia europea, se diezmó la población, murió prácticamente una tercera parte de toda la población del continente. ¿Por qué estaba muriendo la población? Por la peste. Las epidemias que estaban llegando de manera masiva. ¿Quién tenía la culpa de la peste? ¿Por qué estaba llegando la peste a Europa de esa manera? Si nosotros lo ubicamos en el discurso de su tiempo, era por el pecado, porque no estábamos siguiendo las leyes de Dios. ¿Y quiénes son los que no estaban siguiendo las leyes de Dios? Evidentemente los herejes y las brujas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que se acabe el pecado? Pues tenemos que quemar a las brujas y ahorcar a los herejes. Y si después de 200 años sigue la peste y sigue la muerte y la desolación en Europa, ¿por qué es? Es que no hemos quemado suficientes brujas y herejes. Entonces el problema no es que esté mal nuestra interpretación, nosotros leemos latín y la Biblia. El problema es que no lo hemos aplicado con la dureza, con la firmeza que se requiere. ¿Qué es lo que estamos diciendo? El problema no son las políticas de libre mercado, el problema es que no las hemos aplicado hasta donde las debemos de aplicar. Y si estamos peores porque no las hemos aplicado suficientemente.
Estamos utilizando el mismo discurso medieval, utilizando el cálculo diferencial e integral, exactamente de la misma manera que utilizaban ahí el Santo Oficio en la Edad Media a la Biblia. ¿Está mal el cálculo diferencial e integral? No, tampoco estaba mal la Biblia. El problema es cómo estamos leyendo el instrumento. Y volvemos a lo mismo. Y seguimos diciendo, este es el único camino. Y además con eso nos creemos científicos. ¿Por qué? Porque manejamos el oráculo. Entonces, en lugar de ver la esfera, ahí decimos, el futuro es este. En lugar de esferita, tenemos una computadora con el SPSS y el Stata, y entonces decimos, el modelo de fulano, es exactamente lo mismo. Y a eso es a lo que le damos el valor científico. Estamos razonando como en la Edad Media. A ver, ¿qué ocurre cuando no se cumplen las bases neoclásicas, los supuestos? Teoría del desequilibrio. A ver. Tenemos nuestra curva de demanda, tenemos nuestra curva de oferta. Precios y cantidades. Y estamos viendo el mercado de las cervezas enfrente de la universidad. Y entonces tenemos aquí enfrente de la universidad que se pone una, ¿cómo le llaman? Cantina, vara, ¿cómo le llaman aquí? ¿Cómo, perdón? Amaya. Bueno, la ponemos. Y resulta que se pone en época de vacaciones. Entonces, pues vende 10 cajas de cerveza. Pero de repente regresan las clases. Y no, pues viene, ¿qué hiciste en vacaciones? Pues vamos a ver, nos echamos unas cervezas. A ver, y entonces tenemos un desplazamiento a nuestra curva de demanda de prima. Por lo tanto, nos dice la teoría neoclásica, pasamos de nuestro punto de equilibrio E a nuestro punto de equilibrio E'. Entonces pasamos de aquí a acá. A ver, si ustedes son el dueño de la Amalia, como el nombre de la... como Amalia, pues. Si ponemos una de esas, el dueño ahí de la Amalia, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer su cálculo matemático, va a sacar la derivada de la curva de la demanda y va... No. Por favor, eso sería racional, sería absurdo. ¿Qué es lo que hace? Miren, lo que me llega a la cerveza, pues ahorita le subo de precio al doble a estas porque aquí tengo a toda la gente. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues aumento de precio. Le subo aquí. Si le subo aquí, entramos en un punto de desequilibrio. Si entramos en un punto de desequilibrio, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que con este precio estamos teniendo un problema. Voy a comprar cervezas, voy a aumentar mi oferta para venderla a ese precio, pero a ese precio ya no hay demanda, porque subió demasiado. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues, para que no se me echen a perder las cervezas, pues las bajo de precio, las pongo en oferta. ¿Qué? Entonces ahora sí va a llegar mucha gente a comprarla, porque está realmente a muy, muy bajo precio. Entonces nos vamos a otro punto. ¿Dónde está el punto de equilibrio? Si no tenemos un ajuste automático y simultáneo en precios y cantidades, nada nos garantiza que un punto de equilibrio pueda desplazarse a otro punto de equilibrio. Y esto se puede hacer con cualquiera otro de los supuestos. Estamos enseñando cuentos. Ahora, ¿qué es lo que nos dicen? A ver, lo que me importa no es que esto sea cierto, sino que esto sea útil. No me importa si la inflación es un fenómeno monetario provocado por la emisión inorgánica de dinero del Banco Central. Lo que me interesa es saber que si controlo la cantidad de dinero que emite el Banco Central, voy a controlar la inflación. Ah, bueno, ahora, es útil. ¿Y cómo demuestra su utilidad?
Por la predictibilidad. El discurso de Friedman cuando le dan el premio Nobel de Economía en el 76, basada en el neopositivismo, justamente de Wittgenstein. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros decimos, como estudiamos economía positiva basada en las matemáticas, no nos interesa propiamente decirle a la gente lo que tiene que hacer, porque la gente es racional. Entonces la gente actúa en libertad y toma sus propias decisiones. O sea, yo no te digo qué es lo que tienes que hacer, pero el consenso de Washington dice que tienes que hacer 1, 2, 3, 4, 5. A ver, ¿no que no me decías? Sobre un discurso teóricamente positivo, terminan estableciendo un decálogo, una lógica de normas puramente normativa. Es una total contradicción de su propio discurso. Eso es lo científico. ¿Por qué no mejor reconocemos cuál es el sentido de la economía? Y entonces nos vamos hasta el origen. Decía Platón, Gorgias, o de la retórica, de filosofía. El sentido de la economía es librarnos de la pobreza. Si no, no sirve la economía. ¿Cómo nos libramos de la pobreza? Creando riqueza y repartiéndola. Entonces, la bronca es entonces, ¿qué crea la riqueza? ¿Quién la crea? ¿Cómo la crea? ¿Cómo la repartimos? Y ahí vienen todos los problemas económicos. Pero sí parten de un concepto de orden ético. ¿Cómo le hacemos para vivir? No cuánto va a subir la bolsa de valores mañana, por Dios. Entonces, en economía social de mercado, por eso son tan importantes los principios de los que hablaba Eugenio. Por eso decir, la bronca no es individual, es gregaria. Por eso se habla de solidaridad y de subsidiariedad. La libertad puede ser individual en el sentido de economía social de mercado, pero no puede haber solidaridad cuando nada más hay uno. La solidaridad implica vamos en el mismo barco. La subsidiariedad implica, además de que vamos en el mismo barco, no podemos dejar que uno solo quede expuesto a la intemperie todo el tiempo y sin comer, mientras que el otro está en el camarote principal gozando de la vida. Necesitamos pesos y contrapesos. Entonces, no podemos decir que defendemos lógicas de economía social de mercado yendo a misa de 12 los domingos. La bronca es otra. Y una de las cosas que manejábamos ayer es, creo que un problema esencial en América Latina es, como colectividades, estar viviendo dentro de una profundísima hipocresía. Somos la región que se define como la más católica del planeta, o sea, la que más considera que todos somos iguales, ama al otro igual que a ti, y simultáneamente somos la región más desigual y más injusta del planeta. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Realmente nos estamos considerando iguales o no? ¿A qué jugamos? ¿Realmente creemos lo que decimos creer o no? Es ahí donde entran criterios éticos, aunque no parezcan científicos. El conocimiento no puede ser solamente científico, porque se acaba hasta la propia ciencia. O sea, las fuentes del conocimiento vienen de 50.000 lugares. Es lo que nos permite hacernos preguntas. Del arte, de la religión, de la cultura en general, de las mitologías, de lo que se quiera. Y eso tiene que entrar también en nuestra reflexión económica. ¿Qué es lo que queremos de veras, deliberadamente? Tenemos que preguntárnoslo. Y eso lo hicieron los alemanes. Y el otro gran problema que tenemos también en América Latina es que somos culturas adoradoras del vudú. El vudú son, ya lo saben, esos muñequitos que le ponemos unos alfileres
y pensamos que el tipo que representa el vudú se va a morir. Nosotros lo que hacemos es escribir una ley o un reglamento, una misión, una declaración de principios, una visión y misión, y creemos que porque la ponemos en la pared ya se cumple. Es exactamente lo mismo. ¿Cómo hacemos que lo que de veras decimos que queremos y que queremos hacer efectivamente lo hagamos y no se convierta simplemente en demagogia? Eso implica otra forma de estudiar la economía. Partir de nuestra realidad. Perdón, ya me corrí otra vez. Ya, ustedes. Nosotros en el área de trabajo social, nosotros llevamos o damos a los estudiantes una serie de clases de teorías del desarrollo. Y el enfoque que nosotros les damos a esas teorías económicas, porque sí las hemos leído, es de un punto de vista más de la satisfacción, porque todos estos teóricos clásicos intrínsecamente yo creo que buscan eso, pues la mejora de las condiciones de vida de las personas, pero la forma como nosotros interpretamos la teoría desde mi paradigma personal, porque es otra cosa, es lo que está afectando, me parece a mí. Yo me acuerdo que antes de estar aquí dentro de la universidad estuve dentro de los servicios de salud y como trabajadores sociales dentro del sistema nos utilizan como paliativos, ¿verdad? Y en eso yo lo tengo sumamente claro. Y contribuimos hasta cierto punto a mantener un sistema injusto y desigual, ¿verdad? Pero yo me recuerdo que la gerencia del lugar donde yo estaba tenía una concepción de brindar los servicios de salud desde el punto de vista de la utilidad de la ganancia, ¿verdad? Cuánto viene, cuánto gano. Y entonces ya allí, ya nosotros como trabajadores sociales, pues estábamos en aquello de que, bueno, nosotros lo que andamos buscando es que la persona no se muera, que la persona entre. Entonces hay como un choque de paradigmas en ese sentido, ¿verdad? Y yo me sentía hasta cierto punto un poco impotente, porque al final esa forma de pensar en el dinero para mantener algo es lo que más fuerza tiene, y al final o cede o es despedido o es trasladado, ¿verdad?, de ese espacio en donde usted se encuentra. Esa es la realidad nuestra en el país. Pero me parece también que el problema es que en la universidad existe un divorcio entre los enfoques desde las ciencias sociales y desde la parte económica, que por lo menos nosotros como trabajo social, en un diagnóstico que hicimos y que estamos haciendo toda una reestructuración en el plan de estudio, estamos visualizando eso, pues que no podemos estar divorciados. Incluso nosotros mandamos a hacer prácticas a los estudiantes de forma aislada, cuando no debería de ser así, porque entonces se están haciendo infinidad de esfuerzos duplicados, pero de diferentes formas, y ninguno está generando ningún tipo de efecto. Me parece que la parte de vinculación que tiene la universidad como tal no se debe entender solamente con que el estudiante vaya, haga algo y salga una fotografía y diga, oh, esto se hizo, pues, sino que qué está generando, qué cambios estamos obteniendo en cada una de las acciones que se están desarrollando desde las diferentes unidades académicas de la universidad para la mejora de las condiciones de vida de la población, que probablemente no pueden ser tan sustanciales, pero sí algo significativo, qué impacto están generando cada una de las acciones que se están desarrollando por profesores, por personal administrativo, por estudiantes de pregrado, incluso de posgrado, ¿verdad?, y de doctorado al final. Yo la vez pasada hablaba con mis compañeras de trabajo social y algunas están como bien preocupadas. Creo que todas estamos como bien preocupadas por meternos a la parte de la economía, entender todo esto. En un momento pensando, yo digo, bueno, pues los de economía están bien preocupados por la parte social, porque eso ya lo he visto, ¿verdad?, en algunas reflexiones que he andado aquí yo incorporándome. Pero y nosotros ahora, nosotros queremos como desligarnos de lo social y tirarnos a entenderlo desde un enfoque más económico. No le hallo, yo no calzo eso, me preocupo realmente, porque los de economía no pueden salir de eso y nosotros queremos entrarle a todo eso. Porque al final los estudiantes, yo doy las clases de planificaciones, ¿verdad?, y al final yo les digo, bueno, proyectos pueden hacer mucho,
pero que tengan un carácter social. No significa con que yo le ponga vivienda social. Y hago la vivienda, busco a las personas, o sea, me está generando un cambio, proyecto de vivienda social. A eso es lo que tenemos que apuntarle. Si bien es cierto, tenemos diferentes estrategias, diferentes acciones de país, ¿verdad? A nivel de planes, programas y proyectos, lo más micro y lo más operativo, pero no necesariamente estamos generando ningún tipo de cambio. Es más, evaluaciones de impacto creo que se hacen muy pocas, evaluaciones de resultados muchas, porque en términos de resultados podemos evaluar cuánto invertí, cuánto gasté, cumplí con mis objetivos, punto. Pero no necesariamente estamos evaluando si eso que yo hice es lo que me está generando un cambio en el grupo beneficiario, beneficiarios directos, beneficiarios indirectos, ¿verdad? Pero también está todo el contexto internacional, me parece a mí muy fuerte en esta parte, porque al final nos sumergimos entre una línea y directrices de esto. Y asumimos que porque ya estamos dentro de esa organización o de esa institución que en su visión y misión dice social, ahí estuvo, ahí estamos haciendo una proyección social, pero realmente no estamos haciendo proyecciones sociales. Y por ahí yo encuentro la explicación a la agudización de la pobreza y a las grandes brechas de desigualdades sociales que tenemos en nuestro país, entre los que tienen, los que no tienen, los que estaban pobres y ahora están en pobreza extrema, y los que tenían y ahora tienen más plata. Entonces, yo creo que el pensar en todo esto genera como crisis existenciales a uno, ¿verdad? Pero al final, nosotros como profesores, como docentes, yo no los puedo hacer cambiar de opinión a mis estudiantes, pero yo cumplo con plantearles todos los escenarios y que ellos generen su propio criterio al final, porque si no yo también me voy a desgastar tratando de incorporar algo que yo considero que al final para ellos no va, porque ya hay toda una formación desde la escuela hasta que se llega al nivel superior, ¿verdad? Y si usted no encaja, porque hay todo un modelo estructural y tenemos un paradigma, un enfoque funcionalista, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que no encaja dentro de esto, o se acomoda de forma voluntaria, o lo acomodo, y si no lo acomodo, entonces lo aíslo, lo reliego, y por eso tenemos un montón de mendicidad y tenemos un montón de cosas. En el conversatorio anterior, yo hablo mucho, en el conversatorio anterior hablábamos un poco en relación a la parte de la responsabilidad individual, ¿verdad? Y quizás por eso yo no me quedé con un buen sabor de boca, porque yo decía, si bien es cierto, la parte individual de la solidaridad, los valores y todo lo demás es sumamente importante, pero no podemos dejar de lado toda la estructura social, económica, política, cultural, medioambiental que nosotros tenemos, que limita al individuo enormemente. ¿Cómo te llamas? Esdi. Mira, hay una cuestión básica. Las formas de generación de conocimiento que están predominando ahorita a nivel mundial no son económicas o sociales o políticas o culturales o tecnológicas, son todo punto. En realidad, salvo raras excepciones, no existen los problemas políticos, no existen los problemas económicos, no existen los problemas sociales, no existen los problemas culturales, existen los problemas. Lo cultural, político, social o económico es la forma en la que los abordamos. ¿Perdón? Exactamente. Cuando todo lo dividimos entre escuelas y mi realidad es solamente el pedazo que yo veo, justamente eso no tiene nada que ver con ciencia. Eso es dogma. El remitirnos a una sola escuela de pensamiento, a una sola disciplina y no involucrar lo demás. ¿Cómo mejorar las cosas? A mi parecer, tú deberías estar dando cursos de economía aquí.
Es brillante lo que estás manejando. Y eso debe de llevar a una reflexión real del conjunto. No a eludir la otra visión, sino justamente crear conocimiento es confrontar los problemas con nuestra realidad. Pero eso es exactamente lo contrario a lo que se ha hecho con este aire de superioridad metodológica de la econometría sobre las demás ciencias. Ah, lo que tú haces no son matemáticas, entonces no sirve. Por favor. Es decir, estamos sustituyendo el conocimiento por simplemente el lenguaje, el idioma que estamos utilizando, el idioma matemático. ¿Qué es lo que ha pasado con política social? Efectivamente, lo que se dice es, a ver, vamos a tener un individuo que no sabe hablar ni escribir y viene de, qué sé yo, de la zona más pobre de Honduras, vamos a ver, Garífuna, y se viene para acá. A lo largo de su vida va a aumentar así sus ingresos. Y de repente tenemos otro que llega, pero ya llega con primaria. Entonces gana un poco más que el anterior cuando empezó, pero gana menos que en ese momento porque el otro ya agarró experiencia. Pues va así y a lo largo de su vida va a aumentar sus ingresos y va a ganar esto. Dinero y tiempo. La cuestión es, ¿valió la pena que el individuo B, haya hecho la primaria o no? La respuesta en términos de capital humano, que es la predominante, es depende en qué momento se mueran. Es decir, si de repente son amigos y van de regreso a su pueblo y van en un camión y el camión se desbarranca, entonces el monto total de ingresos superior del individuo A sobre el B fue este. El monto total de ingresos del B sobre el A fue este. Como esta parte es superior a la segunda, entonces ganó más a lo largo de su vida el individuo A, por lo tanto, no tuvo sentido que el individuo B hiciera la primaria. Ese es el razonamiento del capital humano. En capital humano el sustantivo es el capital, el ser humano es solamente adjetivo. El ser humano es una forma de capital. O en salud. A ver, necesitamos ambulancias tipo 3 que tengan casi hasta un quirófano allá adentro, que tengan muchos medicamentos, que tengan alta eficiencia, que tengan personal altamente preparado para ir a las zonas marginadas de San Pedro Sula o de Tegucigalpa o de Comayagüela. No, pues ¿para qué? Imagínate, salvas a un tipo de una balacera para tenerlo 3 meses en un hospital donde cuesta no sé cuánto tiempo tenerlo diario para que salga ya sin poder trabajar bien y además hay que mantenerlo toda la vida, no. O sea, manda ambulancias donde pues haya una camilla y si acaso vendas de algodón y ya. Eso es capital humano. Puedes invertir en función de la rentabilidad que tenga tu inversión. De nuevo, eso no tiene nada que ver con economía social de mercado. Aunque eso sea científico. Y puedes establecer la tasa de retorno de lo que armes. Por eso, en economía social de mercado, un punto fundamental en las lógicas de solidaridad y subsidiariedad es, a ver, la salud tiene que estar garantizada, en el sentido pleno, no por lo rentable, sino por la dignidad del ser humano. Igual con la educación. Y entonces la cuestión no es que el dinero no alcanza, no, a ver cómo haces que alcance. Y entonces el Estado tiene que tener que captar para sí mismo la mayor parte posible del Producto Interno Bruto. Entonces vienen los impuestos a los corporativos, vienen los impuestos a las personas de más altos ingresos, vienen los impuestos a los gastos de lujo, vienen los impuestos a... Y entonces se enojan los empresarios. Pues que se enojen. O sea, ¿qué es prioritario? ¿Que no se enoje? ¿O que se muera no sé cuánta gente por la violencia y la miseria? ¿O que tenga que huir desesperada hacia otro país y se muera a la hora de cruzar el río Bravo entre México y Estados Unidos, el padre con la hija? ¿Qué es lo más importante? Eso implica tomar decisiones, pero eso implica ver de qué manera estudiamos la economía. Entre las nuevas lógicas
digamos, de discusión económica está lo que se ha llamado ahora la ciencia humilde, diciendo, a ver, la economía tiene que ser la ciencia humilde, tiene que ser la ciencia que no se ponga por encima de los demás, sino que aprenda del conjunto de las ciencias sociales y de otras metodologías y pueda aportar lo que humildemente pueda aportar dentro de su historia. No decir porque utilizamos matemáticas somos más que los otros, es decir, utilicemos lo que sepamos de matemáticas para poder contribuir al fin de la economía, liberarnos de la pobreza. O actuamos así, o seguimos reproduciendo las inercias que estamos viviendo. Creo que es la bronca. No sé cuánto tiempo tengamos. Ok, pues ustedes. Qué raro está lo que está diciendo este señor. A ver, ¿esto sirve de algo? ¿No sirve? ¿Qué sentido tiene que estemos aquí? A ver. Respecto al papel de los sindicatos, a ver, si partimos teóricamente de uno de los principios fundamentales de la economía social de mercado es el respeto a la dignidad humana, yo creería que el sindicato no debería existir en una economía social de mercado, porque si se respeta la dignidad humana, se sobreentiende que hay un respeto a los derechos laborales de los trabajadores. Pero, ¿cuál sería la diferenciación entre el papel del sindicato en un esquema de economía social de mercado y uno que sea el esquema, digamos, de libre mercado y uno que sea más estatizado? Yo creo que es muy buena pregunta. A ver, en Alemania, desde el origen, justamente cumplir con la dignidad humana implica la presencia de sindicatos gigantescos. O sea, los sindicatos alemanes son fuertes, igual de la metalmecánica, para empezar, toda la zona está limítrofe entre Francia y Alemania, son durísimos. Y al mismo tiempo, los sindicatos empresariales, que justamente así se denominan, las agrupaciones empresariales son sindicatos, o sea, son coaliciones de empresarios que defienden sus propios intereses, también son enormemente fuertes. Y esto viene desde Bismarck, o sea, desde la formación de las grandes corporaciones alemanas, del corporativismo famoso, que después fue retomado terriblemente por los nazis, o sea, toda esta estructura, y por Mussolini en Italia, toda esta estructura de poder corporativo. Pero a ver, ¿de qué es de lo que se trataría con esto de sindicatos fuertes, tanto empresariales como de trabajadores? Cuando hablamos de una negociación y de esta acción humana libre, el poder que tiene un trabajador individual frente al empresario es completamente desigual. Para el empresario, el que un trabajador se salga o no acepte el trabajo, bueno, pues es el problema de una persona y ya consigo otra y ya. Para un trabajador, cuando hay enormes problemas de empleo, que lo despidan de su trabajo puede ser una tragedia. La única forma entonces de equilibrar el poder de empresarios y trabajadores es justamente creando estructuras de representación que puedan tener un poder relativamente equivalente. Eso significa que los sindicatos son fundamentales, pero ojo, no los sindicatos considerados simplemente como transmisores de favores del gobierno o como esquemas para que el líder sindical se convierta en diputado, sino esquemas donde efectivamente la lógica de las dirigencias sindicales sea representativa, sea sumamente flexible y estén cambiando las personas de manera continua y haya procesos de representación y de capacitación permanentes. De hecho, en Alemania no son solamente fuertes los sindicatos, sino tienen otros dos mecanismos de participación de los trabajadores en la empresa. Uno es el de los consejos de gestión,
Estos consejos de gestión son representación de trabajadores que lo que hacen es, por empresa, no estar discutiendo todos los términos del sindicato como grupo, pero sí discutir problemas técnicos concretos. Esta maquinaria está siendo muy peligrosa. ¿Cómo le hacemos para que quienes estén trabajando con esta maquinaria reduzcan significativamente los riesgos? ¿Cómo le entramos? O decir, a ver, hay un aumento de la demanda y tenemos que producir más. A ver, ¿cómo nos organizamos para rotarnos en el periodo de vacaciones? ¿O cómo manejamos los cambios de horario? O decir, a ver, necesitamos propiamente mejor protección frente a accidentes, ¿cómo modificamos los uniformes? Entonces, estos consejos son importantísimos, igual los de supervisión. Entonces se crean 3 mecanismos muy importantes en Alemania de contraparte de poder del trabajador frente al poder del empresario. Y el empresario también está coaligado y también ejerce mecanismos frente al Estado y frente a los propios trabajadores, pero con un conocimiento amplio. Entonces, la dignidad está justamente en el respeto a la inteligencia. Y la inteligencia no en el sentido puramente individual, sino colectivo. Entonces, nos organizamos todos, generamos nuestra estrategia y también discutimos. Entonces los trabajadores tienen contadores, tienen ingenieros, tienen administradores, entonces al momento de que discuten, no es de que llegue la empresa y digas que mira, por contabilidad no se puede, a ver, déjame ver tu contabilidad. Entonces vamos a revisar y entonces entramos realmente en la discusión, se puede o no se puede. Y eso no lo puede hacer un trabajador aislado. Eso tiene que ser de manera gregaria. Perdón. Con eso quisiera agregar que los países europeos, en su historia, si la revisamos, fueron los primeros que empezaron a tratar a los trabajadores, parte de los movimientos sociales. Claro. Los trabajadores desde un punto de vista más humano. Y leyendo yo, porque he leído bastante la historia de creación de los movimientos sociales, son los que ayudan hasta cierto punto a disminuir la brecha de desigualdades sociales, porque resulta que el empresario o el cliente está más preocupado por su ganancia, su utilidad y sus mejoras de los suyos y los que están a su alrededor. Entonces, ¿qué pasa con aquella persona que no es dueño de los medios de producción, que no tiene ninguna empresa, ¿verdad? Ni siquiera tiene herencias, digamos, de su familia para poder decir que nació de cuna de oro? Entonces, ¿qué sucede con estas personas? Yo creo que los esfuerzos colectivos que se hacen a nivel institucional permiten mediar esas situaciones desiguales entre el que tiene, el que me contrató, el que me paga, ¿verdad? Y yo que estoy ofreciendo, y algunos pensarán, simplemente la fuerza de trabajo, pero estoy ofreciendo más de lo que está ofreciendo el dueño de la empresa o donde se trabaja. Entonces, históricamente, los países europeos han dado garantías sociales, ¿verdad? Y eso ha facilitado, ha dado una contribución en la parte del desarrollo de ellos que tienen. Entonces yo digo que mientras más respetamos la dignidad del ser humano, más desarrollo vamos a nosotros poder obtener. Entonces yo creo que desde este enfoque, desde este modelo, no podemos pensar eliminar los sindicatos, al contrario, que era lo que usted decía, fortalecerlos, ¿verdad? Porque son esfuerzos colectivos que al final están orientados a la mejora de las condiciones de los trabajadores, que están en una relación desigual entre el que tiene y el que no tiene, pues definitivamente. Pero sí me gustaría invitarlos a todos acá, a los que no han leído la historia de los movimientos sociales, que hay movimientos sociales en toda Europa y que luego se trasladan a Latinoamérica, que lo lean porque les va a servir mucho para no ver estas figuras como simplemente nocivas de paro, ¿verdad?, de inestabilidades, sino que al contrario, todas las conquistas que tenemos cada uno de los que estamos acá fueron producto de esa lucha que se hicieron en un momento dado y en un momento determinado. Por lo tanto, también tenemos nosotros una responsabilidad de hacer un esfuerzo colectivo, y el esfuerzo colectivo desde la parte de la solidaridad y no la individualidad, que es lo que prácticamente estamos haciendo actualmente. De nuevo, de acuerdo, nada más, sí es muy importante, tanto a nivel legal como a nivel fáctico, de cómo operan realmente, que los sindicatos de veras sean sindicatos. Sí. Porque un enorme problema en América Latina es que bajo la denominación sindicato
Han entrado mafias terribles de intereses sectarios y personales, y entonces ahí el mecanismo del voto universal libre, directo, secreto, y ahí entra la lo renovación mismo de de los gobiernos. Sí, ¿Quiénes son los que están manejando los sindicatos? O sea, los afines siempre a los grupos de poder, a los grupos hegemónicos, a los grupos que los líderes de los trabajadores sean trabajadores y no sean burócratas disfrazados de trabajadores, es decir, hay muchísimas cosas ahí que son clave, pero bueno, hay como anécdota, una de las personas más brillantes que he conocido en mi vida fue hace algunos años, recibí en Guadalajara al presidente en aquel entonces del Comité Técnico y Social de la Unión Europea. Era un señor ya de edad. Y cuando leía el currículum antes de que llegara, el señor franco-alemán, cuando leía el currículum, yo dije, a ver, ¿qué es esto? No entiendo. Está el currículum y lo que aparecía en la portada del currículum, en la primera hoja del archivo, con letras mucho más grandes y en negrillas, era Hoyebrich, el nombre, y abajo plomero. A ver, ¿qué onda? Y decía, a ver, pero pues que ese señor, además de ser plomero, doctor en economía de la Sorbona, bueno, sí, pues te entiendo, y además reparador de tubería industrial, y además que miembro del comité de redacción de la Constitución Europea, que por cierto no se aprobó finalmente y está llegando a los problemas que hay en Europa al respecto. Y además de eso, ¿qué? Dice sindicalista de la CFDT, de la Confederación Francesa de Trabajadores. Estaba leyendo, y presidente del Comité Técnico y Social de la Unión Europea. Decía, a ver, ¿qué es esto? Yo tengo que conocer a este hombre. Total, fui a recibirlo, lo llevé, traté de hacer amistad. El señor se portó extraordinario, literalmente. Y en algún viaje a mes, justamente, pues fui a visitarlo, allá a la frontera franco-alemana. Y pues ya con amistad, ya realmente con el gusto de poder estar con él, pues le preguntaba, oiga, pues, ¿qué onda con usted? O sea, ¿qué pasa? Donde además, cuando llega a Guadalajara, se estaba discutiendo ahí en el Consejo Económico y Social si pues, de rentar un coche de lujo para llevarlo, pues era un alto funcionario. El tipo llegó mentando madres ahí al aeropuerto porque llegó tarde, agarró un taxi. O sea, no le importó. Cuando fui a visitarlo, él pasó a la estación de ferrocarriles a recogerme. Tenía un Golf de los chiquitos, ya con algunos años. Me lleva a donde vivía con mujer y un departamento de 2 recámaras, completamente sencillo. Y a la hora de preguntarle todo eso, dice, pues es que yo soy un obrero. Dice, yo nací cuando estaba comenzando un poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Yo nací alemán y no es que me haya cambiado a Francia, es que donde viví cambió de país. Yo no soy alemán ni francés, yo soy europeo. Y dice, a ver, todo esto, y empieza a declarar las condiciones de trabajo terribles. Y dice, yo quiero ayudar a los míos, a mis amigos, a mis papás. Quiero entrar en la representación de trabajadores, pero estaba muy chavo. Y que le dijeron, mira, si de veras nos quieres ayudar, ponte a estudiar. Porque lo que sí necesitamos fuertemente es gente que cuando discutamos con los patrones tenga la capacidad de discutir, tenga los conocimientos para ponerse del tú al tú y no simplemente vocifere. Y entonces este señor se la pasó durante más de 30 años, en los veranos, en periodos especiales, cuando podía, cuando salía de la vida de obrero, estudiando desde educación básica hasta doctorado. Y de ahí fue creciendo en representación y en participación social. Y siempre siguió diciendo, yo soy un obrero. Y siempre siguió viviendo
no en condiciones de pobreza, no en condiciones de marginación, pero en condiciones simplemente de dignidad clase media. Eso es un líder obrero. Y que conocía de teoría económica, conocía de contabilidad, conocía de derecho. Y pusiérale al que le pusieran, sea un funcionario público, sea un administrador de una gran empresa cerera, él podía discutir. Y su gran presunción era decir, mira, esto, se acabó aquí la industria del acero, se acabó esto, pero ahora somos un centro de turismo para ancianos con aguas termales, con centros de cura, un bosque precioso, y dice, esto no fue ni por el gobierno ni por los empresarios. Esto lo logramos por defender que nuestro pueblo fuese un pueblo digno y limpio para nosotros. Eso es lo que permitió que nos convirtiéramos en lo que somos. No es el libre mercado. Yo les tengo una última pregunta. Dentro del modelo, ¿entienden el trabajo multidisciplinario? ¿O no encaja? Y si lo entienden, ¿cómo lo entienden? El trabajo con diferentes profesionales. O simplemente abordar esto desde la economía. Bien, yo te diría, buena parte de la gente que ustedes van a recibir y de los que hemos estado participando en toda esta discusión de economía social de mercado, estamos en una red, ya formalmente se está disolviendo, pero seguimos en contacto, que es la red en economía social de mercado. Eugenio está dentro de esa red. Eugenio es filósofo. Yo soy un economista metido en lo social, o socioeconomista, como se le quiera llamar. Marcelo Recico, del que seguramente han estado leyendo lo de Introducción a la Economía Social de Mercado, es totalmente economista. Jorge Schreiner y otros que tal vez lleguen a venir son los especialistas financieros, son financieros puros y duros. Y de esa manera tenemos otros que son políticos, eso es la discusión que creo que hay que dar. Y la base de la economía social de mercado es hasta teológico-cultural, la doctrina social de la Iglesia. En otras palabras, sinceramente no nos preocupa si somos abogados, economistas, políticos, curas, o modistas. Es decir, lo importante es qué es lo que tenemos que decir en términos de cómo nos organizamos para generar una economía que plantea una lógica diferente a lo que hemos estado haciendo en América Latina durante 40 años. Entonces, la disciplina la utilizamos mucho como un mecanismo de protección, como nuestra armadura frente a lo que nos digan los otros. Hay que quitarnos esa armadura y ser capaces de discutir. Y eso implica aprender otras jergas, otras metodologías, otros discursos. ¿Alguien más? Quisiera preguntarles como... perdón. Bueno, hablando sobre un poco de la carrera de economía, ahorita estaba como en un dilema porque tengo un licenciado que siempre en clase me dice como, ok, hay economistas que se sientan de pierna cruzada y se ponen a hablar, pero es como las matemáticas, o si participas como demuéstramelo. Entonces me pongo como en esa como disyuntiva, más que todo porque... O sea, sí sé, yo entiendo que las matemáticas sean importantes porque no podemos partir de la nada, creo que es como su base más que todo, pero sí me gusta bastante la ideología de una economía social de mercado, me interesa bastante como en sí el tema que es, el modelo que es, pero ¿cómo le haríamos como estudiantes o como universidad si en un país en el que vivimos en una dictadura, en un país que quiera uno... hay muchas personas que sí defienden los derechos de las demás personas, pero están encarcelados o están exiliados o ese tipo de personas. O sea, a veces a uno le da miedo como conocer o dar la cara porque vivimos en un país tan inseguro. Entonces, ¿cómo le haríamos, o sea, como estudiantes que algún día esperamos llegar a un puesto en el cual podamos tener una voz o algo que podamos hacer? Yo creo que como economista uno estudia por eso, pues no más que todo por sentirse el más intelectual de la universidad, sino por un bien de la sociedad, de las personas que no pueden tener ese beneficio que tenemos nosotros como estudiantes. Entonces,
esa sería como mi pregunta, ¿cómo poder adaptar estas ideologías? Y en la conferencia pasada hablaban de que un modelo no es como, este modelo se va a aplicar igualito en cada país. Eso sí me quedó bastante claro en la otra, o sea, pero ¿qué ramas o qué posibilidades había en el país en común? Bien. A ver, más que pregunta, digamos, es un reclamo social y muy bien elaborado, ¿eh? O sea, a ver. No recuerdo quién era, un psicólogo judío que estuvo prácticamente toda la Segunda Guerra Mundial en un campo de concentración. Es uno de los... ¿Perdón? Víctor Frank. Frank, exactamente. ¿Qué es lo que logró personalmente Víctor Frank para después convertirse en eminencia mundial? Lo básico que logró en ese periodo fue sobrevivir. Y eso lo logró a partir justamente de gran parte de las reflexiones que después escribiría y lo volvería una celebridad, las desarrolló en ese contexto. Entonces, evidentemente hay que medir hasta qué punto se puede intervenir o no, pero no podemos simplemente negarnos de la realidad y decimos no intervenimos, y tampoco se trata de lanzarse como el borras, decimos en México, nos aventamos a lo tonto y no, porque sabemos que hay límites, tenemos que medir nuestras fuerzas. Pero yo creo que hay intelectualmente una labor fundamental, es, tú eres estudiante, cuestiona a tus maestros, aunque te bajen calificación. Oblígalos a aprender a ellos, no nada más a ti. La universidad es un proceso de aprendizaje de maestros y de alumnos, no nada más de alumnos. Tenemos que aprender a criticar lo que hacemos, lo que recibimos y lo que decimos. Está muy bien lo que estás diciendo. Cuestióname a mí, cuestionémonos a todos, porque solamente así creamos cosas nuevas. Y la otra es ver desde donde estemos. No somos el Mesías. ¿Qué puedo hacer yo como universitario? ¿Yo tengo el control del dinero? Pues no. ¿Tengo el control de las conciencias? No, no soy el Papa. ¿Tengo el control de los medios de comunicación? Tampoco. ¿Tengo el control de los votos? Tampoco. ¿De qué tengo el control? De nada. ¿Qué es lo que tengo? Pues mi posibilidad de estudiar y de argumentar humildemente lo que pueda argumentar. Pero eso utilicemos. Si lo que yo estoy diciendo aquí tiene sentido, estoy siendo útil realmente. Me puedo sentir orgulloso. Si tú puedes entonces tener una posibilidad de argumentar de fondo, ubicando todos los límites, los alcances de lo que veas, puedes crear una enormidad de cosas. Cuestionar como está cuestionando la maestra. Nuestra arma es un arma mucho menos poderosa de lo que generalmente parece, y sin embargo a largo plazo se vuelve muy poderosa, que es el arma del argumento, el sentido de lo que estamos diciendo. Pero si nos dedicamos a repetir lo que dicen los textos elaborados, quién sabe dónde y cuándo, perdemos esa arma y entonces sí nos quedamos completamente desarmados. Creo que eso es lo importante, esa capacidad de reinterpretar, de cuestionar. Y efectivamente, no se trata de hacer lo que hizo Alemania en 1948, por Dios. Es decir, se trata de entender las preguntas fundamentales. Y entonces, ya no solo a nivel personal, a nivel social, ¿qué es lo que sí tenemos? ¿Qué es lo que tiene Honduras? Para organizarse de otra manera. Necesidades. A ver, yo estoy seguro. A ver, ¿cómo puede decir que no tiene nada un país con 3000 años de historia? Un país con Copán. ¿Cómo puede decir que no tiene nada un país que tiene cultura indígena, cultura occidental, cultura afroamericana? ¿Cómo puede decir que no tiene nada un país que tiene biodiversidad, que tiene acceso a los 2 océanos,
¿Cómo puede decir que no puede hacer nada un país que perfectamente podría, con una voluntad conjunta, actuar de manera mucho más cohesionada con otros países con circunstancias similares, desde Centroamérica o inclusive con Mesoamérica conjunta? Es decir, hay muchos niveles donde se tienen muchos elementos físicos, intelectuales, históricos, culturales, muy valiosos. La cuestión es cómo eso, en lugar de marginalizarlo, le damos un real valor. Y en ese sentido, de nuevo, el argumento universitario es poderoso. Finalmente, los funcionarios, los empresarios, los directivos están saliendo de aquí. También necesitamos sacar, de nuevo, mentalidades que no sean de una reproducción inercial de ideas. De decir, contesté bien, entonces me pusieron 10, contesté mal los ejercicios del final del capítulo y entonces me reprobaron. No, preguntamos. Estaba viendo el otro día un examen de mi hija de primaria y era una pregunta de física, como en sexto, primero secundario. Dice, a ver, si un mosquito viaja a 30 kilómetros por hora hacia ti, ¿por qué no hace que, no sé, que te eches para atrás o alguna cosa así decía? Era seguramente una pregunta que estaba vinculada pues, al peso del mosquito, a cómo los 30 kilómetros lo implicaban. Era un ejercicio de física. La respuesta de mi hija al maestro fue, no sé usted, pero yo sí me quitaba. O sea, es decir, me pareció una respuesta francamente brillante. Es decir, creo que eso lo tenemos que hacer, poder entender la pregunta desde otra perspectiva. Poder asumir ideas a partir de lo que se nos pregunta, de lo que se vea. Entonces, sí, perdón por la insistencia, a mí sí me desesperan los manuales de economía con los ejercicios al final del capítulo. Y evaluemos a los estudiantes según si contestaron al número de punto de equilibrio exacto definido en la pregunta del ejercicio 3.b de ese final del capítulo. No hagan eso. Está bien los manuales para entender conceptos, para entender ideas, pero estamos en Honduras, estamos en México, entendamos nuestra realidad, nuestra situación. Creo que es lo más importante de entrada. ¿Alguien más? Por favor. Bueno, no son muchas para hablar del público, ¿verdad? Pero nosotros pues formamos parte de la carrera de Administración Pública, en el cual pues nuestro fin, creo que debería de ser el fin de país, de nación, el bien común, ¿verdad? Pues nosotros, la preocupación nuestra es en cómo poder tomar políticas que en realidad sean estratégicas y que se cumplan con las misiones y las visiones dentro de las instituciones para poder generar pues las mismas, ¿verdad? Ayudando a los sectores, por lo menos para tratar de resolver la problemática en los sectores más vulnerables de nuestra sociedad y generar, así como lo decía usted, un equilibrio en el cual no solo se vea desde la economía de las empresas macro, sino que se implementen en las empresas micro para poder ayudar pues al despegue en sí de una economía de nación justa, en la cual también se pueda desde nuestra carrera poder influenciar a los tomadores de decisiones. Pues miramos que las instituciones públicas están muy carentes de lo que es una buena atención, una buena estrategia, llegar al cumplimiento de los objetivos para lo cual en realidad sirve cada institución. Entonces, más que todo, pues nosotros nos sentimos como carrera, como individuos, como parte de esta sociedad, por así decirlo, en mi caso me siento como responsable y a la vez pues estudiando, capacitándonos, como lo decía, es la manera en la que yo puedo decir, puchica, estoy haciendo por lo menos algo diferente, aportando un granito de arena para poder llegar pues a soñar, a visualizar pues un país
en mejor, hacer como un pensamiento más como positivo, aunque miramos al Estado obviamente como un monstruo sobre nosotros, ¿verdad? En el cual está acaparando todo, como lo decían también en la conferencia, con las APP, no lo está utilizando para el bien común, sino para el beneficio de las empresas privadas, y en este caso, ¿quién es el mayor accionista? ¿Quién es el mayor aportante, ¿verdad? La empresa privada es él. Obviamente sus dividendos, sus ganancias son para él, no para en sí distribuirlas equitativamente en la sociedad. Claro. A ver, en administración pública y en ciencia política tiende a predominar cada vez más lo que denominamos el enfoque no institucionalista de norte, que es focalizar el impacto de la política, justamente de la política, no de la estrategia, o sea, del programa concreto. Pero entonces perdemos justamente toda la visión estructural de lo que queremos hacer. Entonces me parece que se necesita una administración pública mucho más estratégica, no ver programita por programita, porque entonces vemos simplemente la pieza del rompecabezas, pero no vemos la figura. Y eso plantea un problema muy fuerte, porque puede ser que la política en especial funcione bien, pero que no corrige el problema. A ver, doy algún ejemplo. Alguna vez en una reunión con gobierno llegó un grupo de indígenas allá en el país que decían que ellos habían estado proponiendo desde hace años y nunca le han hecho caso en el gobierno la creación de una Cámara Nacional de Turismo Indígena como cámara empresarial, y donde el objetivo fuese justamente aprovechar los recursos históricos y naturales en territorio indígena en favor de los indígenas. Nunca se les apoyó y hasta ahorita no se ha firmado nada. Pero ¿cuál es entonces la idea? ¿Cómo apoyar, por ejemplo, a esas poblaciones? ¿Dándoles dinero, capacitación, hoteles o caminos? Lo verdaderamente importante para poder apoyar el turismo en zonas indígenas es prohibir, impedir, luchar contra que lleguen los hoteles de 5 estrellas, que se apoderen de las playas, que se apoderen del territorio y que justamente despojen y desplacen a los propios pobladores indígenas. En otras palabras, no es cuánto dinero te doy, es cómo impedir que tu riqueza se la lleve otro. Entonces, bueno, ahí viene un elemento regulatorio fundamental, y que va esto de lo micro y lo macro. Micro y macro no es por el tamaño de empresa. Macro es cuando vemos los indicadores y los problemas más allá de la cuestión individual o de un empresario, cuando lo vemos como colectividad. Y micro es al revés, cuando lo vemos desde los individuos, las familias o las empresas. Entonces, la empresa más grande del mundo, Amazon o Microsoft o cualquiera de estas, es micro. Y hablar de la Ceiba es macro, aunque la Ceiba tenga menos gente y menos producción que evidentemente Amazon. ¿Me explico? Entonces justamente dar la visión macro es dar esa visión estructural, es dar esa visión de cómo le pega a todos una determinada política, a todos, incluyendo empresas, incluyendo familias, incluyendo medio ambiente, incluyendo gobierno, incluyendo todo. Esto es lo central. Y eso tendría que llevar a una visión de política pública en singular mucho más abarcativa. No nada más la medición de rentabilidad social programa por programa, ¿me explico? ¿Cómo le pega una política a otra situación? Y de nuevo ahí vuelve la interdisciplina como un asunto básico. Pero no es lo que predomina ahorita. Yo creo que aquí en México, en todos lados, es la evaluación puntual de cada programa en lo chiquito. Y acuérdense, el todo no es la suma de las partes. El todo es la suma de la parte más todas las interrelaciones que hay entre las partes. Esa visión estructural es la que no estamos teniendo. Entonces ahí es donde se puede decir que está fallando, que hay esa falla del Estado, porque aquí está pasando eso. Y hace creo que unos 10 años, se despojó a varias de la población de temas
por crearse un gran monstruo de 5 estrellas, como usted decía. Y esa población garífuna se vio desplazada de sus propias tierras, con disque que era para mejorar su estilo de vida, su calidad de vida, cosa que no fue así, ¿verdad? Entonces, sino que vino ese gran hotel, inversión, puso un gran hotel, donde aún mismo la población hondureña no tiene acceso porque es demasiado caro para ir. En cambio, sí teníamos algunos hotelitos ahí en la selva y sí se podía. Entonces ahí vemos que realmente lo que estaba diciendo usted al inicio es la fallo del mercado o fallo del Estado. ¿Y producto de qué fue eso? De sus propios beneficios individuales. Entonces no estábamos viendo lo micro, sino que lo macro a partir de esas ganancias individuales. No, pero curiosamente, de nuevo en conceptos, eso sería una perspectiva micro. O sea, lo que se diría es, ¿qué me deja más dinero como Estado? El que esté en 5 pequeñas hotelitos o posadas o pulperías y restaurantitos ahí, o que llegue una inversión que me va a dar 10 millones de dólares. Ah, no, pues los 10 millones de dólares. O sea, en términos micro es la rentabilidad. Pero ¿cuál es la diferencia? A ver, llegan 10 millones de dólares. ¿Y a dónde se van las ganancias? ¿Cuánta gente se lleva las ganancias? ¿Qué impacto tiene sobre el lugar? En cambio, si lo quisiésemos fuera de desarrollar un proceso de limpieza, de capacitación, de organización de esos 5 pequeños hotelitos, posiblemente la gente que llegue pagaría la 5ª o la 10ª parte que en el gran hotel, pero el dinero que pagara se quedaría ahí. Y hubiese mejor desarrollo. Sería mucho más desarrollo que con el hotelote. Con el hotel, porque aún ahí también hay sus prerrogativas. Hay algunos que dicen, ok, no me pague estar 1 año para que usted esté mientras. Entonces, durante todo ese tiempo, no estamos generando. Miren, medio concluyendo, una cuestión que me viene a la cabeza con todo lo que ustedes están comentando, es algo que escribió un señor que se llamó Jesús Silva Herzog, que tal vez el nombre le suene de allá de México, pero ha habido varias generaciones. El que yo estoy hablando es de uno de los años 30, que fue el fundador de la primera escuela de economía de la Universidad Nacional allá en México. Y en sus últimos discursos, pues, en los años 60, escribió algo que me pareció muy bonito en un texto que se llama Homilía para futuros economistas. Decía Silva Herzog ahí, miren, cualquier economista de un país periférico y con grandes carencias, que sigue al pie de la letra y con ufana pedantería al autor extranjero, por ilustre que éste sea, no se asemeja más que al pobre bufón que sigue gozoso y grotesco los finos modales de su señor. Dice, construir economía desde nuestros territorios debería de tener como primera y fundamental condición el conocer a fondo las necesidades primarias y los justos reclamos de su población. Y entonces sí, vamos a ver con qué teorías trabajamos y entonces nos preguntamos qué de esas teorías puede ser consistente y aplicable para cumplir con esos reclamos y con la satisfacción de esas necesidades, no al revés. Porque lo que estamos haciendo es, si la teoría no se corresponde con la realidad, pues no me importa la realidad, yo sigo con mi teoría. Es que ese es el problema de nosotros como país. Nosotros para crear una política, bueno, el gobierno para crear una política se basa en políticas de otros países que quizás no tienen los mismos problemas de nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Vienen y toman un modelo europeo. Europa no tiene las mismas necesidades de nosotros. En el conversatorio anterior dijeron que el nivel de felicidad de Europa, los países son número 1. Pero ¿qué pasa con el hondureño? Sí, nosotros no podemos, digamos, vivir una vida, irnos de viaje cuando sabemos que si gastamos nuestro dinero puede pasar un cáncer familiar y no tenemos para educación, para salud.
Entonces no somos felices. Y eso es lo que no se pone a pensar nuestro gobierno. Entonces, ¿qué? Hacen leyes, crean planes, pero no, y basados en otros países. Pero al crear el plan, ellos ponen el qué va a ser el resultado que ellos quieren, pero no buscan la medida de cómo implementar ese plan. No hacen cómo no es lo plan, hacen. es rollo. Entonces ellos dicen, y al modelo de evaluarlo, ellos siempre hacen lo que ellos quieren, digamos. Maquillan los resultados, a su favor, toman una perspectiva que solo a ellos les conviene. Y eso se da en todo. Digamos, yo ahorita voy a hacer mi tesis y la quiero hacer sobre el modelo fortalecimiento económico de un mercado en específico. Pero ¿qué pasa? Yo le comenté a un compañero y me dijo, fíjate que lo mismo pasa en Colombia, me dice. Entonces tomate aquel modelo, me dice, lo maquillas aquí, me dice, y a presentar su tesis. ¿Cuándo? Cuando las necesidades del mercado que yo quiero hacer y que las personas que trabajan ahí no son las mismas que quizás en Colombia. Entonces eso nos va educando desde aquí, que nosotros como estudiantes no tenemos también ver el bien, como dijo la compañera, el bien común de las personas. Buscamos nuestro propio bien sin ver las necesidades que eso impacta. Y eso aquí en la economía, eso nos está afectando. Buscamos el bien propio, no el general. A ver, ahí, no es que no se tomen modelos de otro lado. Puede haber cuestiones colombianas que sean replicables. Claro. Y eso está muy bien. Pero la cuestión es preguntarse siempre que sí y que no. Es decir, se puede tomar cosas, pero no de una manera acrítica. Yo sé que uno puede tomar un documento de la referencia como base, pero no que ese mismo documento solo lo vamos a copiar y pegar, o maquillarlo a la situación hondureña. Sí, ahí sí estoy totalmente de acuerdo contigo. Ver cuáles son las circunstancias que permiten o no adecuar una determinada estrategia o políticas específicas. Y de nuevo ver también cómo podemos evaluar esto, es clave. A ver, hay una cuestión de nuevo sobre el uso de las matemáticas y de la demostración de lo que hagamos, también recuperando lo que tú decías, que a mí me parece encantador. No sé si ustedes han oído hablar de la iglesia pastafariana, ¿no? En Estados Unidos, en los años 90, me parece que fue en Kansas, se desarrolló toda una discusión sobre la educación para ver si en educación pública se podían incorporar las teorías creacionistas. En otras palabras, las teorías de distinto tipo religiosos, hablando de la naturaleza religiosa o mítica propiamente del universo. Todo lo que era la perspectiva de los maestros en preparatoria, más de orden científico, decían no, otros decían que sí. Total, se armó la discusión y quedó en que sí se iba a poder dar, pero quedaron muy molestos los que se oponían. Entre el movimiento de maestros de bachillerato, de preparatoria, que se oponía a esto, lo que hicieron entonces, además para obtener fondos públicos, fue decir, pues creamos nuestra propia religión y que nos den dinero y nosotros enseñamos nuestra religión. Entonces, uno de ellos, era el más imaginativo, lo que hizo fue decir, a ver, si el hombre está hecho a imagen de Dios, ¿qué es lo propio del hombre que se parece más a Dios? Pues evidentemente el cerebro, porque es su capacidad finalmente de entender el mundo. ¿Y cuál es la creación del hombre más cercana al cerebro? El espagueti. Ahí se parece. Y entonces por eso pastafariano, por la pasta. Pues es su dios, es el espagueti monstruo volador. Es como un plato de espagueti con dos albóndigas, con una figura así medio rara. Y tuvo tal éxito toda la burla que hacía este tipo, que llegó una editorial y le ofreció publicárselo. Este hombre, como estaba en todo un movimiento político o social ahí, con maestros de las diferentes áreas de la preparatoria, dijo, órale, pero pues lo hacemos en equipo, lo hacemos juntos. Entonces creó sus 12 apóstoles, que eran representantes de diferentes áreas de las preparatorias.
Entonces empezaron a hacer una locura, con gente de filosofía, de biología, de economía, de matemáticas, de todo, hablando de los capítulos de su texto sagrado. Entonces, pues, se ponían que los viernes era el día sagrado y que la comida sagrada era pasta con vino, entonces pues era ganar toda la pachanga. Pero con la economía fue muy interesante porque empezaron a explicar el calentamiento global. Y dijeron que el calentamiento global era porque el espagueti monstruo volador quería que los seres humanos se vistieran de piratas. Y que como los seres humanos ya no se estaban vistiendo de piratas, eso estaba provocando el calentamiento porque era parte del enojo del espagueti monstruo volador. ¿Y cómo demostraban eso? Se pusieron a hacer análisis de regresión entre temperatura y piratería. Y lo que encontraron es que evidentemente a partir de la revolución industrial en Inglaterra, el esquema finalmente de la piratería se fue reduciendo por el poder industrial propiamente de Inglaterra. Entonces, en la medida en que iba bajando la piratería, por el desarrollo industrial empezó la emisión de carbono más fuerte a la atmósfera. Entonces se empieza a hablar de modificaciones en la temperatura y entonces vemos, se reducen los piratas, aumenta la temperatura. Dicen, hay una demostración matemática. Y luego se dice, a ver, ¿cuándo es cuando la gente se viste de pirata en los Estados Unidos? En Halloween. ¿Cuándo es Halloween? ¿En qué fecha? 31 de octubre. ¿Qué pasa con la temperatura después del 31 de octubre? Empieza a bajar justamente porque el espagueti monstruo volador vio que la gente se vistió de pirata y entonces la temperatura empieza a bajar. Demostración matemática. Entonces ahí tenemos nuestras demostraciones científicas de que el espagueti monstruo volador existe. ¿Sí me explico? Entonces no nos quedemos con el rollo de decir es que la matemática nos explica toda la realidad, porque podemos llegar a cosas como esta, o sea, que es justamente lo que buscaban, la burla sobre lo que normalmente entendemos científico. La revista Nature ha publicado varias veces artículos que son un absurdo, que son completamente falaces, y que quien los ha hecho o quienes lo han hecho han sido movimientos hasta sociales de organizaciones civiles que se inventan todo, pero con tal apariencia científica que llegan a ser publicados en la revista científica de mayor reconocimiento. Por eso de luego cuestionemos lo que hacemos y cuestionemos siempre. Nada más. Muchísimas gracias. Espero pues, que haya sido de utilidad y pues quedo siempre a sus órdenes. Gracias.